¿Sabías esto? El sermón de Jesús en Lucas 4:18, cuando lee la escritura de que Él es el que dice Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para. Ese momento fue histórico y fue el arranque del ministerio de Jesús. Porque el Espíritu Santo estaba en Jesús para. No solamente es para tenerlo, sino es para una función. Entonces sigue diciendo la Escritura, me ha enviado para predicar, me ha enviado a sanar, me ha enviado a liberar, me ha enviado a proclamar. Él viene a dar libertad a los cautivos, viene a dar vista a los ciegos, viene a liberar a los cautivos y viene a predicar las buenas nuevas de salvación. Las buenas noticias que el Padre tiene para nosotros por medio de Jesús. Entonces hoy Dios quiere ungirnos a nosotros de la misma manera. Para que tú y yo también seamos esa gente que libere al cautivo, que dé vista al ciego, que dé libertad a los oprimidos, que proclamen las buenas noticias del Señor. Lucas 4:18 nos narra el momento en que le dan a Jesús a leer el libro del profeta Isaías. Y en ese momento él abre el rollo y da esa palabra. Y afirma, al terminar de leer, hoy se ha cumplido esta palabra. Esa determinación de Jesús de decir, hoy se ha cumplido esta palabra, es debido a que los judíos estaban esperando el cumplimiento profético. Y ellos sabían que el Mesías era el que iba a decir hoy se cumple esta palabra delante de vosotros. Y de ahí se desprende el ministerio de Jesús, pero con una persecución. Cuando uno empieza a iniciar un ministerio, cuando uno empieza a hacer el llamado de Dios, cuando uno empieza a hacer aquello por lo cual uno fue ungido para llevar la palabra, para llevar sanidad, para llevar liberación, para llevar restauración, entonces empieza la persecución. Lamentablemente la persecución hacia Jesús no solamente vino de parte de Satanás hacia él. Increíblemente, la persecución vino por aquellas personas que estaban esperando al Mesías. Aquellas personas que le dieron a leer a él mismo el libro del profeta Isaías. La persecución vino desde adentro, desde su propia gente, desde los propios líderes religiosos. Que no te sorprenda a ti en el momento que tú empieces a predicar la palabra y que empieces a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, que empieces a orar por enfermos, que empieces a echar fuera demonios, que se levante una persecución en tu contra, desde adentro, desde aquellas personas que se llenan la boca de Jesús, pero cuando empiezan a ver a alguien que está manifestando el ministerio de Jesús tal cual, entonces empieza una persecución. Luego viene la persecución de parte de Satanás, obviamente, más directa. Jesús sufre una presencia maligna, no de un demonio, no de un principado, no de una potestad, sino del mero jefe de todo el reino de las tinieblas, del mismo Satanás. Y lo tienta. Sin embargo, Jesús lo vence. Y lo vence citando la palabra de Dios. Para poder vencer adentro del ministerio, cuando empiezas a ejercer tus dones y tu llamamiento para predicar la palabra de Dios, no vas a vencer solamente con un diálogo intelectual o con psicología. La Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que nuestras armas no son físicas, son espirituales. Y tenemos la palabra, como Jesús lo dijo, escrito está. Cuando tú vences por medio de la palabra, vas a tener la certeza de que Dios te dará la victoria por medio de ella.
Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante y penetrante que toda espada de doble filo, que penetra hasta dividir el alma del espíritu, y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay ninguna cosa oculta. Antes, todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús venció con la palabra. Efesios 6 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces tienes que meterte en la palabra, no solamente cuando vienes a Jesús, sino para mantenerte en Jesús y para esperar la venida de Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar la palabra de Dios. En mi corazón, dice la Escritura, he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, es esa palabra que nos va a dar la victoria. Jesús, dice la Escritura en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que echaba fuera a los demonios con la palabra. De esa manera es que se echa fuera a los demonios. A los demonios no se les echa fuera con un hilo rojo, con una herradura, con un manojo de ajos atrás de la puerta, con unas tijeras abiertas en la cerradura de una puerta, con un limón partido en 4, con brujos, con hechiceros, con agureros, con entierros, con magia blanca. No, a Satanás no se le puede echar fuera con el mismo Satanás. Al enemigo se le vence con las armas espirituales, con la palabra de Dios, con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, con la unción del Espíritu Santo, con oración, con ayuno. Estas son las armas que nosotros tenemos. Pero retomando la palabra, Jesús echaba fuera a los demonios con la palabra. Y su palabra tenía autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús tenía comunión íntima con el dador de la palabra. Jesús tenía esa relación constante, diaria, en el Getsemaní, en el desierto, en cualquier lugar. Jesús tenía una comunión íntima con su Padre, con el Padre eterno, con el Padre celestial, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mantenía esa conexión diaria, constante, antes y después de ejercer el ministerio, antes y después de hacer un milagro. Jesús siempre buscaba intimidad con el Padre. Eso va a hacer que tú tengas siempre autoridad espiritual contra el enemigo. Pero dice la Escritura algo muy interesante. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Es interesante que el diablo huye de nosotros cuando le resistimos, pero cuando estamos sometidos a Dios. Si no estamos sometidos a Dios y resistimos al diablo, vamos a terminar somatados. Si no nos sometemos, nos somatan. ¿Y cómo me someto yo a Dios? Me someto a Dios cuando me someto a mis autoridades espirituales. Me someto a Dios cuando obedezco y fluyo bajo autoridad. Acuérdense ustedes de que vino aquel centurión romano a rogarle a Jesús para que sanara a su siervo. Y Jesús dijo, yo iré a tu casa y le sanaré. No, dijo él, yo también soy un hombre bajo autoridad. Y soy un hombre de autoridad, dice en otra versión. Y le digo a este, ven y viene, al otro, ve y va. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. Este centurión romano conocía el principio de autoridad. Cuando alguien está bajo autoridad, recibe una autoridad delegada. Y por ende todos tienen que obedecer y fluir bajo ese poder. Entonces Jesús da la palabra y su criado sanó en el momento que Jesús dio la palabra. Entonces si no estamos sometidos, nos somata al enemigo. Acuérdense de aquellos que dijeron, te reprendemos y te echamos fuera en el nombre de aquel que predica Pablo. Y los demonios contestaron, de Pablo hemos oído, a Jesús conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Y fueron y los avergonzaron sacándolos golpeados y desnudos. ¿Por qué? Porque no estaban bajo autoridad.
Cuando caminamos bajo autoridad delegada, no autoenviados, sino con autoridad delegada, entonces tenemos poder, tenemos solvencia, y los demonios reconocen cuando uno va bajo autoridad y en autoridad. Entonces, someteos pues a Dios es someterse a las autoridades espirituales. Y no solamente ahí, sino sometidos a los padres. Tú que estás soltero y aún vives en la casa de tus papás, tienes que obedecer a tus papás, porque tus padres son la autoridad delegada de parte de Dios. Y quien contra las autoridades delegadas de Dios se rebela, contra Dios mismo se rebela. Entonces aquellos que maldicen a sus padres, que hablan mal de sus padres, aunque su padre haya sido lo que haya sido, si una persona viene y maldice a su padre, ese tipo está sometido, pero no a Dios, sino a Satanás mismo, al mismo diablo. Y es un ente utilizado por Satanás para sembrar discordia en contra de la autoridad. Porque nadie puede maldecir a su padre. Y si maldice a su papá, que es una autoridad delegada, ¿a quién nomás va a maldecir? Va a maldecir a sus pastores, va a maldecir a cualquier líder espiritual, a cualquier predicador, va a maldecir a su pareja, va a maldecir a sus hijos, va a maldecir a quien sea. Entonces, Jesús tenía autoridad porque Él mantenía su misión. Y lo podemos ver claramente en el día de su bautismo. Jesús se sometió al ministerio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista sabía que Jesús era mayor que él, en autoridad espiritual, en unción, en llamado, etc. Y Juan el Bautista a tal manera reconoció esto que no quería bautizarlo. Juan el Bautista le dice: Señor, más bien tú me deberías de bautizar a mí y no yo a ti. Y Jesús le dice: no, hombre, en versión chapina, ¿verdad? No, dice: conviene que se cumpla toda escritura. Jesús viene y se somete al ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista no sanó enfermos, no echó fuera demonios, no le dio vista a los ciegos, no hizo que el sordo oyera, que el mudo hablara. Juan el Bautista solo bautizaba en agua, mientras que Jesús hacía todos los milagros. Sin embargo, Jesús no lo tiró en cara todo aquello, sino que se sometió al ministerio de Juan el Bautista. Se bautiza, sale del agua Jesús, y en ese momento se abre el cielo y se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y el Espíritu Santo desciende como paloma en Jesús. Y Juan el Bautista afirmó diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amigos, concluyo con esto. Jesús vino a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor. Para esto Jesús fue ungido. Y Jesús dijo: hoy se cumple esta palabra delante de vosotros. Todo esto no ha terminado. Jesucristo no ha regresado a la tierra. Y mientras Él no regrese, esas funciones ahora las ejecuta por medio de su iglesia, por medio de sus discípulos. Podemos ver en el libro de Hechos que los mismos discípulos hicieron los mismos milagros de Jesús. Dieron vista a los ciegos, hicieron que los mudos hablaran, hicieron que los muertos resucitasen. Porque tú eres ahora, yo soy ahora, la autoridad delegada de parte de Dios para llevar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Entonces, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, ¿quieres caminar bajo autoridad? ¿Quieres que en el momento que resistas al diablo, éste huya de ti? Hagamos lo que hizo Jesús. Se sometió primeramente al Dios Padre y se sometía a sus autoridades delegadas. En el momento se sometió a Juan el Bautista y cumplió toda autoridad. Luego Juan el Bautista fallece y Jesús continúa el ministerio y luego lo delega en sus discípulos, 12 apóstoles, y luego comisionó a un grupo de 70 y luego a otro grupo de 70 o 72. Entonces, ¿queremos ir en el nombre del Señor? Estoy seguro que sí. ¿Queremos tener victoria espiritual? Estoy seguro que sí. Pero es necesario entonces que así como Jesús,
nos sometamos a la autoridad espiritual. Y de esa manera vamos a tener un ministerio exitoso en contra de cualquier persecución. La Escritura dice, no tendré temor de 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Pues tú, oh Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Por un camino vendrán en contra mía, pero por 7 caminos saldrán huyendo. Porque Dios es el que nos da la victoria en contra de cualquier personaje que se levante en contra de nosotros, a atacarnos, a desprestigiarnos, a humillarnos. Dios siempre nos dará la victoria. Prueba de ello, que Jesús, cuando murió, pensaron todos que Jesús había perdido, pero no se esperaban que Jesús iba a resucitar. Y al momento que Jesús resucitó, humilló a todo el reino de las tinieblas. Confirmó con su humillación que Él era quien dijo ser, el Hijo de Dios. Jesús ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre con gran poder y gloria. Y pronto volverá. Pero en el ínterin Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si vivieren bebida mortífera no morirán. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que llevar al mundo. Liberación, sanidad, milagros. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Somos la esperanza y el antídoto para el mundo. Un mundo caótico, un mundo con malas noticias. Tiene que escuchar a una iglesia con buenas noticias, predicando las buenas nuevas de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra se haga rema en nosotros y podamos entender que tú nos has ungido para llevar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor, el año de salvación, el tiempo de salvación. Espíritu Santo, úngenos para que cuando abramos nuestra boca, seas tú hablando a través de nosotros. En el nombre de Jesús, perdónanos si no nos hemos sometido a las autoridades espirituales, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros padres. Perdónanos si hemos maldecido, si hemos sido rebeldes y si hemos sido querellosos o murmuradores en contra de nuestros líderes espirituales, en contra de nuestros padres, en contra de cualquier tipo de autoridad en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Perdónanos en el nombre de Jesús. Límpianos. Hoy decidimos someternos a Dios, obedeciendo a nuestros pastores, a nuestros padres y a las autoridades. En el nombre de Jesús, gracias y gracias por esa victoria espiritual en contra del enemigo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.